chicos que van entrando, por favor, empiezan a escribir su nombre en el pase de lista. Bien, vamos a iniciar. Se les pide respeto durante la sesión, solo pueden escribir dudas en el chat. Pueden levantar la mano si van, si quieren que detenga la presentación o algo. Y tienen que escribir presente, su nombre completo y grupo en el chat. Por favor, chicos, recuerden que ahí se les pasa su lista. Lo habían estado haciendo. Les encargo mucho. Desactiven sus micrófonos. Dudas al final de la clase. Y les recuerdo que deben de tener libro y cuaderno a la mano. Bien, los chicos que se van integrando, por favor, escriben nombre y grupo en el chat. De ahí se les pasa su lista, no se olviden. Vamos a iniciar. ¿Sí se escucha? Sí, Miss. Sí. Ok. Vamos a seguir con el tema de movimientos de integración social y diversidad cultural. Ayer estuvimos viendo algunos de ellos, como fue el feminismo, que busca la igualdad de derechos y obligaciones ante la sociedad de hombres y de mujeres, ¿sí? Y también estuvimos viendo el de igualdad y equidad de género, que los indicadores de desigualdad, bueno, que las legislaciones deben de estar vigentes y darle a todo mundo los mismos derechos, obligaciones y procuración de justicia. Debe de ser ya activa la participación de la mujer en la política. Debe de ser ya activa la participación de la mujer en la vida política. Todos deben de tener acceso a la educación básica y la participación de la mujer en la fuerza de trabajo. Aparte de que también estuvimos viendo los derechos de los niños y los jóvenes, en los que, bueno, se debe de procurar a un niño, son los que tienen prioridad, se les debe dar de educación, no deben de ser maltratados, también tienen derechos y deben de ser cuidados por sus padres o algún tutor. Todo eso está en la Declaración de los Derechos del Niño, que la ONU fue la que difundió en 1959, y también no se debe de dar la explotación infantil ni la violencia contra ellos. En la actualidad, bueno, debemos respetar la abertura hacia la diversidad cultural, sexual, en todo el mundo, respetando los derechos de todos, aunque seamos diferentes o tengamos pensamientos diferentes. Acuérdense que siempre y cuando no perjudiquemos a terceras personas con nuestros actos, todos tenemos derecho a manifestarnos a favor de lo que nos gusta, ¿vale? Otro de los movimientos de los derechos de integración social son los derechos civiles en América. Anteriormente, en el trimestre pasado, estuvimos viendo que Europa, ¿se acuerdan que después de lo que fue revolución industrial y demás, Europa invade ciertos territorios de África y de Asia? Con ellos busca materias primas más baratas para su industria.
Esto les beneficia porque las encontraban muy baratas, aparte la mano de obra, pues prácticamente era de esclavo, y todo esto desemboca lo que es el apartheid. ¿Qué es el apartheid? Ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. Es el sistema de segregación racial que existió en Sudáfrica hasta 1994. Este consistía en la exclusión de la mayor parte de la población de color por parte de una minoría de blancos. ¿Qué quiere decir esto? Que eran los blancos los que dominaban, a pesar de ser de menor proporción, y aunque la gente de color era más, pues era sometida y no tenía derechos. En Sudáfrica ya se habían elevado los niveles de segregación prácticamente en toda la población, pero es hasta 1948 cuando se hace oficial esta legislación del apartheid. Entonces se instaura como tal, ya era algo establecido, como aquí en algún tiempo, en época de la colonia, se puso lo de los esclavos. Entonces, consistía fundamentalmente en la separación de grupos raciales y, bueno, las personas de color vivían en ciertas áreas, no podían estudiar y no podían tener recreación. Eso solamente le correspondía a la gente blanca o que tuviera ascendencia de blancos. Todo estaba separado, no podían asistir a los mismos lugares las personas de color que las personas blancas. Y a pesar de que las personas negras, pues era su origen étnico porque ahí habían vivido, pues no tenían los derechos sociales que tenía la minoría de los países, que estaba más o menos entre el 21%. Entonces, todo esto era el apartheid, pues precisamente como su nombre lo dice, era apartar blancos y negros, los blancos con todos los derechos y los negros sin ninguno de ellos. Bien, dentro del movimiento de los derechos civiles en América, bueno, acuérdense que muchos de esas regiones migran hacia América, pero también ahí en África se estaba dando eso del apartheid y hubo personas ya en determinado momento que ya no estaban de acuerdo. En 1965 se crea la Convención Internacional sobre la forma de discriminación racial. También en esa época la ONU declara, ¿no?, que ya todos deben de ser con los mismos derechos, con las mismas igualdades, sean bajo el grupo que tengan de color. En África se empieza el Congreso Nacional Africano con Nelson Mandela, que es el que pelea que se termine con el apartheid. A ver si me escuchan los demás. Sí, Miss. Ok, Sí, Miss. Sí, se escuchan. ok, gracias. Entonces es Nelson Mandela el que en el siglo XX termina con el apartheid en lo que es la parte de Sudáfrica. Él pelea por esos derechos, incluso es perseguido, es preso, pero al final sí logra su cometido, ¿no? Que se le reivindiquen los derechos a las personas de color. No es al 100% porque pues todavía sigue la discriminación, pero al menos ya está plasmado en los documentos de que pues todos somos iguales bajo el color de piel que tengamos. En lo que es Estados Unidos, como también acuérdense que al invadirnos los europeos en todo el continente americano, también llegaron aquí personas de color y también tenían lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Las personas de color no tenían derecho alguno. Hasta la fecha, ya no tanto, pero pues sí es un grupo reducido y relegado, muy marginado, pero sin embargo hubo personas que desde la guerra de secesión
empezaron a abolir la esclavitud en Estados Unidos. Acuérdense que ahí se da la revolución estadounidense, los del sur y los del norte, que unos sí abolieron la esclavitud con los africanos, pero el otro lado no. Entonces, hasta mucho después, hay una ley de derechos raciales en donde se establecía la igualdad con todos. El sur sí apoyaba que ya no hubiera esclavos y en el lado sur de Estados Unidos sí tenían los mismos derechos. En el norte no, todo estaba separado. Había escuelas especiales, iglesias, parques, no podían subir algún transporte, no podían entrar a algunos lugares públicos las personas negras, eran exclusivos para los blancos. Esto era en el norte. Entonces, empieza un movimiento en la década de los 60 y los 70 por la igualdad de los derechos civiles. Fue conocido como el Black Power, poder negro, y estos movimientos fueron encabezados por Malcolm Little, mejor conocido como Malcolm X, y un pastor protestante que era Martin Luther King. Surge el partido de las Panteras Negras después del asesinato de Malcolm X. Ambos son, los que mencioné, son asesinados porque buscaban la igualdad. Entonces acuérdense que cuando alguien no está de acuerdo, pues busca desaparecer a las personas para ver si eso se termina. Aquí no fue así. Este partido trataba de, por medio de ciertas acciones sociales, buscar la autodefensa, evitando la violencia, No. empleos, viviendas dignas. Chicos, cierren micrófonos. Clínicas y servicios médicos gratuitos, educación para todos, desayunos escolares, combate a las drogas, porque pues ese sector era muy dado a, por lo mismo que estaban tan relegados, era un sector muy vulnerable en ese aspecto. Cuando se da a conocer internacionalmente el Black Power es en los Juegos Olímpicos de aquí, de México 68. ¿Qué? En los Juegos Olímpicos de México 68, cuando John Carlos y Tommy Smith levantaron el puño cubierto con un guante negro, para mostrar el orgullo que tenían de pertenecer a ese origen africano y que sus derechos fueran reconocidos. Incluso les costó que a ellos les quitaran su medalla, pero sin embargo se dio a conocer que estaba este movimiento y se dio a conocer prácticamente pues a todo el mundo en ese momento. Como les decía, asesinatos de Martin Luther King y de Malcolm X y mucha gente de color que pues apoyaba. Entonces, Martin Luther King se da a conocer con un discurso que se llama Tengo un sueño. Aquí yo les pongo unos fragmentos de ese discurso, pero sí los invito, chicos, que en un ratito que tengan, busquen este discurso en internet para que vean qué era lo que él quería, ¿no? Para su gente. En este caso, dice, no habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia. Había muchos asesinatos de gente negra o seguían siendo esclavos y pues el patrón podía disponer de la vida de esas personas y no Miss, había pero ninguna ¿por qué los asesinaban o investigación. por qué los mataban? Había veces que los acusaban injustamente, por ejemplo, como era un sector muy marginado, se prestaba mucho a que robaran porque
pues no tenían los medios luego para tener las cosas, simplemente alimentos. Entonces, si robaban o pasaban y aunque no fueran ellos, pues los acusaban luego injustamente y los mataban. O pues sí, había mucha discriminación racial y las personas blancas podían disponer de la vida de esas personas. Si no hacían un trabajo, pues los sometían a castigos físicos que muchas veces no aguantaban y los mataban precisamente por eso. Entonces era lo que ellos pedían. Era muy similar a lo que pasó aquí cuando llegaron los españoles. ¿Se acuerdan que también los indígenas se volvieron esclavos y eran maltratados por los españoles? Entonces disminuyó mucho el número de indígenas aquí en América por los maltratos a los que eran sometidos. En Estados Unidos, pues no fue la excepción con las personas de color. Ujú. Hasta la fecha, es más investigado si muere una persona blanca que si muere una persona de color. Por lo regular dicen que siempre andaban en pandillerismo o demás, y esto también ha provocado que en ciertas ciudades de Estados Unidos haya revueltas porque no se investigan asesinatos de chicos de color, que O sea, pues allá de en una u Estados otra Unidos forma. dicen que si se muere uno de color, la respuesta es de que andaba en pandillas o drogas. Exactamente, eso es. Y aunque no sea así, este, pues tratan de ponerlo de esa forma. Hay gente que pues sí pues no está muy de acuerdo y empiezan las revueltas. Ha habido varias revueltas, que es parte de lo que ustedes van a investigar de tarea más adelante. Este, que es, pues que hasta la fecha en Estados Unidos, no solamente a la gente de color, también a los latinoamericanos que llegan de migrantes, pues ustedes mismos han escuchado en las noticias que a veces son golpeados o los meten a la cárcel, aunque no les demuestren los delitos y demás. Hay mucho racismo, lamentablemente, ahí en Estados Unidos. Tienen más privilegios la gente blanca. La gringa. Ujú, exactamente. Entonces, otro fragmento de este discurso que dio Martin Luther King es que decía: sueño que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Lo que les decía, ¿no? ¿Qué es lo que pedían ellos? Justicia y igualdad. O sea, que no por ser de color o ser blanco tengas más derechos o privilegios, sino la igualdad de derechos civiles para todos. Bien, bueno, aquí les pongo Martin Luther King Jr. pronuncia en Washington su discurso. ¿Es él? I have a dream. Ajá, ahí se los puse. Yo tengo un sueño por la manifestación de los derechos civiles. Y ahí está otro fragmento, ¿no? Que es una de sus mejores frases, que está también incluido ahí. Dice: tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. ¿Vale? Entonces, si pueden ahí buscar más adelante para que vean y vean el otro lado, de la perspectiva que tenían los hombres de color en esa época. Bien, uno de los mayores logros que ha tenido la lucha contra la discriminación racial en Estados Unidos fue que en 2008, bueno, llega un presidente afroamericano. Barack Obama. Exactamente. Ah, yo tengo su taza para café. Y aunque la discriminación no ha desaparecido completamente, pues sigue habiendo sectores muy marginados y perseguidos. En este caso, bueno, ya no hablamos solamente de las personas de color, también hablamos de los migrantes que llegan de todo el mundo, ahí a Estados Unidos. Hay lugares afuera,
en donde dice, ¿no? Definitivamente no se aceptan ni animales, ni latinoamericanos o gente de color. Todavía hay esa segregación por parte de algunos sectores. No hace mucho tiempo en Texas y se declaró como una ley que ya cualquier ciudadano tejano podía disparar si veía un inmigrante dentro de sus territorios. Entonces Justamente esto, hicieron una patrulla con gente armada para dispararle a los latinoamericanos que entren a Estados Unidos. exactamente. Y acuérdense que Texas es uno de los pasos pues, más concurridos precisamente para llegar a las demás ciudades, porque vienen precisamente de América del Sur o América Central. Entonces ellos llegan por esos lados y por eso fue que se creó esa patrulla exactamente. Entonces, si ven, la segregación no solamente es hacia las personas de color, sino también pues a la gente latinoamericana, ¿vale? Que eso pues en determinado momento va a surgir, si continúa, pues van a surgir más movimientos. Sí los ha habido, pero no tan fuertes como para que se extinga. Pero va a llegar el momento en que sí se va a tener que terminar con todo esto. Bien, otro de los movimientos de integración son los indígenas. Acuérdense que, por ejemplo, aquí el continente americano fue descubierto por el continente europeo. Entonces ya había población aquí, no era algo que estuviera deshabitado. Entonces había pueblos originarios de aquí. Nosotros, por ejemplo, teníamos a los aztecas, a los mayas, todos esos. En Estados Unidos también había otros grupos y cuando somos invadidos por los europeos, todos esos grupos, igual que los sudafricanos, son relegados, ¿no? Son puestos en ciertos lugares, los van reeducando de manera diferente a lo que ellos tenían y conocían, les van implementando su cultura y su costumbre. Sin embargo, se hace una mezcla que es el mestizaje. Eh, la ONU firma los derechos de los indígenas a nivel mundial para que se respeten la igualdad y las características que tienen esos grupos. En México, pues no somos la excepción, ¿no? Tenemos ahorita los raramuris que también están en un sector y se trata de ayudarlos, aunque, pues sí, su situación es muy, muy, muy precaria. Eh, en México sí hubo un movimiento armado muy mencionado, que lo vamos a ver en unos momentos, pero todas las naciones tienen la obligación de respetar esos derechos de los pueblos indígenas, lo que ya comentábamos anteriormente, que se siga conservando su identidad, su lenguaje, su forma de vestir y no se les eh, discrimine por ese aspecto. Al contrario, sino que se siga fomentando para que las lenguas, ¿se acuerdan que mencionábamos que había dialectos que están desapareciendo porque pues ya no se hablan? Entonces lo que se quiere es que sigan permaneciendo, que pasen de generación en generación y no se pierdan. Eh, Aquí, por Se ejemplo, hagan lenguas muertas. exactamente, porque ya hay varias lenguas muertas que ya desaparecieron. Entonces, lo que pretende la ONU es que las que quedan sigan vigentes. Y eso solamente, pues, es como en la familia, ¿no? A ustedes los enseñan a hablar sus papás, ahí también. Sin embargo, como los niños asisten a la escuela, aprenden el castellano y van dejando de lado esas lenguas. Entonces, ya al no haber quien las hable, porque van muriendo las personas ya de la tercera edad, esas lenguas se van perdiendo y como dice su compañero, se van convirtiendo en lenguas muertas. Eh, Hay puntos fundamentales, mande.
Por eso a español le cambiaron el nombre a lengua materna. Ajá, exactamente, porque es lo que empezamos a hablar desde que... Acuérdense que nosotros no nacemos hablando, el idioma se va adquiriendo. Ajá, entonces su lengua materna es la lengua que hablan en su país de origen. Por ejemplo, aquí es el castellano, acuérdense que no es el español, es el castellano, el que hablamos nosotros. En Estados Unidos su lengua materna pues es el inglés, en Francia pues es el francés. Ujú. Bueno, hay dos puntos fundamentales que señalan la importancia de esa transformación en que los pueblos indígenas ya no sean esclavizados. En primer Miss, lugar, mande. ¿esto lo va a pedir en la plataforma? Lo voy a poner en la plataforma para que saquen su apunte y lo complementen, chicos. Ok. No se preocupen. Las modificaciones que prácticamente todas las constituciones políticas de los países de América han sufrido en los últimos 15 años. Mande. Estas reformas incluyen el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros inclusive tuvimos lo que fue la independencia de aquí de México para reconocer esos derechos y terminar con la esclavitud a los que nos tenía sometida España. Entonces, varios países de América Latina hicieron lo mismo y se independizaron de los países europeos que los habían invadido en cierto momento. En segundo lugar, se han dado cambios internacionales como la tutela de las Naciones Unidas en el ámbito regional americano. Acuérdense que muchos pueblos fueron relegados, pero sí hay presencia de ellos, tienen sus organizaciones, tienen sus propias leyes y muchas veces el gobierno no se los reconoce. Entonces, tienen que llegar a un acuerdo para que pues ellos puedan seguir dentro de su contexto, pero también sean parte de la sociedad del país al que pertenecen. Aquí en México se dio un movimiento hace en algunas décadas, en 1992, en Chiapas. Surge el Ejército Zapatista de Liberación, el EZLN. Este movimiento surgió a raíz de que Chiapas era uno de los estados más pobres, a pesar de que tienen eh, una biodiversidad enorme y tienen mucha riqueza natural. Chiapas era uno de los estados más pobres porque precisamente era saqueado. No tenían los medios y los indígenas pues eran muy maltratados, muy relegados. Entonces, apoyados por un estudiante de la UNAM, de nombre Rafael, surge el Ejército de Zapatista de Liberación Nacional y se levanta en armas en San Andrés La Raiza. Incluso llegaron aquí y los movimientos armados nada más fueron en Chiapas, pero el EZLN sí llegó aquí a la Ciudad de México. Después de algunos acuerdos, precisamente que fueron firmados en San Andrés, el movimiento quedó pues tranquilo. Ellos tienen su sector aparte ahí en Chiapas, tienen sus propias escuelas, también búsquenlo en internet, cómo viven ahorita ese sector ahí en Chiapas y vean la diferencia que había de un antes y un después. Otros movimientos indígenas, pues también se dieron en Nicaragua, en Estados Unidos, los grupos relegados, lo que eran los Cherokee, los Moicanos, los Apaches, los Cheyenne, todos ellos también están en reservas que conservan sus tradiciones y sus costumbres, su lenguaje en Canadá, en Australia y en Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué es lo que se busca? El respeto a la identidad de cada una de cada uno de esos sectores, ¿no? De esos sectores indígenas y que no desaparezcan, que sean respetados.
Bien, la actividad de la clase, chicos, es la número 1 de la página 197 de su libro, que era lo que les comentaba al principio. Dice, haz una lista de los problemas sociales que más te afectan como joven estudiante de secundaria y como miembro de tu comunidad. Identifiquen qué problema es el que está, qué problema social es el que está ahorita vigente. No hace mucho tuvimos por ejemplo, todo lo de lo del feminismo que se dio en el Zócalo capitalino. Hay otros movimientos, otros problemas sociales que también puede ser, por ejemplo, la inseguridad. Cualquiera de esos pueden elegirlo ustedes. Y de tarea va a ser la siguiente actividad, la número 2, en donde ustedes van a tener que responder en qué forma los movimientos sociales del pasado han mejorado tu vida, por ejemplo, lo que les acabo de mencionar, del feminismo, de los derechos civiles, de los movimientos indígenas. ¿Qué piensas que hace falta para la mayor participación ciudadana para dar solución a los problemas que mencionas? ¿Y de qué manera crees que los adolescentes como tú también pueden participar para resolverlos? Es obvio, chicos, que para esto, tienen que leer la página 198 a 201 de su libro para mejorar la información y que ustedes puedan contestar estas preguntas. También tienen que investigar. Ya les mencioné esto de lo del discurso. Investiguen también más sobre el EZLN y todo eso les va a ayudar para hacer su actividad de clase y su tarea, ¿vale? Bien, ahora sí abrimos micrófonos, dudas. No. No. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Ok. Chicos, por favor, en el chat vuelvo a repetir su asistencia, porque de ahí tomo su asistencia. ¿Ya todos escribieron? No se les olvide, por favor, a partir de la siguiente clase, lo primero que van a hacer, lo primero que tienen que hacer es escribir su nombre y su grupo como pase de lista, ¿vale? Y ayer se cortó la clase, me sacó de la reunión, volví a entrar, pero ya muchos de ustedes ya se habían salido. ¿Dices para hoy lo que dejó? De la actividad 1, sí. Ajá, y la Tienes tarea hasta el día de también. mañana. La tarea Ok, tienes hasta el lunes para entregármela. ok, Pero les pido de gracias. favor que no pase de lunes. No se esperen hasta las fechas límite, chicos, por favor. Aparece la fecha de entrega. Daniela, no te escuchaste muy bien. De todas maneras, Entonces la actividad 1 es para hoy y la tarea para el viernes. Ajá. La actividad 1 es para para hoy, a más tardar mañana. Y la ¿se lo tarea puedo entregar hoy? al lunes. Sí, ¿Tarea? sí, ya saben, en cuanto las tengan, váyanmelas mandando. Ya yo las voy registrando y el fin de semana voy a subir ya todas las calificaciones a plataforma. ¿Vale? Ok, Miss. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? No, Chequen el tutorial de cómo tienen que subir las actividades y chequen bien la fecha, porque ya estuve viendo y 2 personas me están subiendo en otras clases las actividades. Entonces, busquen dónde está la tarea, busquen dónde está la actividad de clase y es ahí donde la tienen que subir. Y no es por imagen, acuérdense que es por documento. Si ustedes suben 3 imágenes, únicamente se va a conservar la última imagen. Por eso vean el tutorial, está en geografía, en biblioteca. Y de todas formas, cualquier duda, pues me mandan un correíto, ¿vale?
Sí, Bien, ¿ya todo el mundo se puso su asistencia? ya. 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 Sí. Ok, Ya, Miss. bueno, muy bien. Entonces, cuídense mucho, hagan sus trabajos. Esta presentación va a estar igual en biblioteca. Ya todas están ahí, todas las de las clases anteriores. Así como termina la clase, las coloco. Y cualquier duda, vean también el video. Ya si sigue habiendo dudas, háganmelas llegar al correo, no hay ningún problema. Yo les contesto. ¿Vale? Sí, Miss. Sí, Bueno, pórtense bien, cuídense mucho. Nos vemos, Miss. Nos vemos, Bye. Miss. Bonito fin Bye. de semana. Los veo la siguiente semana. bye. Bye, los quiero. Bye. Bye. Dios. Bye, Bye. Miss. Bye. Bye. Bye.